Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Denis Muñoz, docente de la Universidad Andrés Bello, magíster en Economía Aplicada, viene a conversar aquí con María José Benavente porque yo de economía entiendo poco respecto de la reforma tributaria y todas las consecuencias. ¿Cómo estás, Denis? Somos humanistas aquí, ambos. Sí, totalmente humanista, pero Denis es el que pone los números, la razón. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Encantado. Aunque no debería ser tan difícil, Denis, porque siempre cuando se habla de economía, las personas se tienden como a tener un obstáculo del aprendizaje muy grande, porque tiene que ver con números. Pero acá lo hacemos fácil, sin duda. El gobierno ingresó, la reforma tributaria, y el trámite legislativo iniciaría ya el día de mañana en el Congreso. ¿Cómo evalúas esta reforma tributaria? Hay quienes dicen que esto debiese ser aplazado porque estamos en condiciones inflacionarias que no permitirían poder o que pondrían en riesgo una recesión que se pronostica para el 2023. Entonces, tener una reforma tributaria en estos momentos no sería el mejor. ¿Estás de acuerdo con esa premisa, Denis? Bueno, me parece que la presión que tenemos hoy día social, ¿no es cierto?, de tener mejores condiciones, salud, educación y pensión, está por sobre los ciclos económicos que tiene la economía. Nosotros estamos en un ciclo económico, o sea, la recesión es algo que de todas formas va a ocurrir. ¿Ya? ¿Con reforma o sin reforma? Con reforma o sin reforma. Es más, nosotros en la recesión lo que va a ocurrir es que el Estado va a tener que hacer frente a una serie de gastos debido a que la inversión va a retroceder probablemente y vamos a tener un escenario negativo en la economía. Por lo tanto, más dinero necesita el Estado. Por lo tanto, una reforma tributaria es muy necesaria en este momento. O sea, el Estado podría recaudar más dinero con esta reforma tributaria y ese dinero el Estado invertirlo para poder movilizar la economía, ¿verdad? Claro, por supuesto. Esa plata después va a ser invertida nuevamente en la economía. Entonces, por ejemplo, un estudio reciente de la OCDE titulado Tax Policy Reviews Chile 2022 reveló que la carga tributaria como porcentaje del PIB de Chile está entre las más bajas de la OCDE, con un 20,7% en 2019, lejos de la mediana del 34%. Ya, pero ahí siempre se hace una corrección, que yo no entiendo mucho, cuando dicen, bueno, Chile está por debajo del nivel OCDE tal como tú has afirmado, pero se hace una corrección con respecto a las cotizaciones previsionales, que sí se hace en otros países como forma de impuesto, aquí no. ¿Esa corrección es correcta? Sí, yo creo que lo que está buscando ahora también la actual reforma es tratar de ir amarrando otros sectores, otras estructuras que a lo mejor antes no teníamos consideradas. Por ejemplo, está el tema de que la reforma trabaja la desintegración, que por ejemplo hay un cambio en la estructura, que hoy es un semi-integrado para la grande empresa y la inauguración, ¿no es cierto?, de un sistema semidual en el que tributarán separadamente los ingresos del trabajo, sueldos, contratos, honorarios y los ingresos de capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la reforma tiene que ir cambiando también el cómo recauda, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros, claro, vamos a ir transitando, ¿no es cierto?, hacia un país desarrollado en su esquema tributario, ¿ya? Pero como por ahora también las comparaciones así directo nos van a traer algún tipo, ¿no es cierto?, de, digámoslo así, de error, pero en general es sabido que los países que buscan encontrar el desarrollo, ¿no es cierto?, países que buscan mejorar la calidad de vida de su gente, no lo logran si es que tienen una baja carga tributaria. Eso es lo que se sabe por una parte. Y lo otro que para el caso chileno también es interesante y que hay que modificar, por lo mismo, ¿no es cierto?, es que Chile es un país que todavía tiene la recaudación fiscal proviene en forma importante de impuestos indirectos como el IVA, ¿no es cierto?, donde eso era típico. Lo normal es que
es que entre los países de la OCDE es que el impuesto sea más a las rentas. Perfecto. ¿Ya? Entonces, Y no, nosotros... y no los consumidores. No los consumidores, porque si, por ejemplo, tú tienes un país, en el caso chileno, desigual, tú no puedes cargar el mayor porcentaje de la renta a la renta más baja, ¿no es cierto? Por ejemplo, el IVA lo que hace es, ¿no es cierto?, que el IVA, una persona, por ejemplo, que gana, qué sé yo, 400.000 pesos. Recordemos por lo demás que el 75% de Chile gana menos de 550, Sí. Que no se nos olvide ese dato, ¿cierto? Ujú. Claro, entonces, ese grupo, toda la renta que tiene la pasa por el IVA, porque el ahorro es un bien de lujo. Entonces, el ahorro, al ser un bien de lujo, las personas en esa renta casi no ahorran, por lo tanto no ahorran y no invierten por lo demás. Entonces, Claro. toda su renta pasa por el IVA. En cambio, una renta, qué sé yo, de sobre el 1.000.000, 2 millones, 3 millones, esa persona empieza a ahorrar, empieza a invertir y ya no está toda su renta cargada con el IVA. Sí, Entonces, Denis, ahí tenemos un impuesto regresivo, ¿no es sí, cierto? para poder ser más concretos aún, porque cada vez que uno habla de tributos, ¿verdad? De impuestos, uno dice, bueno, ¿cómo me va a tocar a mí en el bolsillo? Y esta reforma tributaria tiene un aspecto interesante y nuevo, que no habían tocado otras reformas tributarias anteriores al menos, que tiene que ver con los arriendos. Se le va a cobrar impuestos a los inversionistas, van a subir los arriendos, ¿cómo me va a afectar a mí? Hay un beneficio también de exención del global complementario. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo me va a afectar y cómo me va a beneficiar por otro lado? Claro, el proyecto incorpora una exención para personas naturales que realicen gastos asociados A la rienda. al cuidado de personas menores de 2 años o con grado de Sí. dependencia. Ujú. Ya, eso por un lado. En este mismo aspecto aparece esa parte igual. Se podrá deducir de la base imponible el impuesto global complementario un tope de 550.000, ¿no es cierto? Otra medida, ¿no es cierto?, también permitirá deducir de la base imponible impuesto global los gastos por arriendo que se incurran con un tope de 450.000. También, ¿no es cierto?, se va a poder incluir para poder rebajar impuestos. Por ejemplo, si una persona con un ingreso imponible de 1.200.000 que destina a 450 a pagar un arriendo, por ejemplo, más o menos típico, el pago de impuestos personales se calculará solamente con los 750, o sea, se le va a descontar el arriendo y va a pagar por una ¿Y base imponible menor. ¿Quiénes pagan global impuesto complementario, impuesto global complementario? Bueno, lo que tiene que ver con... No todo. No. De hecho, el impuesto, ¿no es cierto?, a la renta... Uh-huh. Afectará a unos 209.000 contribuyentes aproximadamente, que solo es el 3%, ¿no es cierto?, del país. Entonces, uno de los cambios clave apunta a subir el impuesto a la renta a las personas de ingresos mensuales superiores a 4 millones. Claro. ¿Ya? Y esos son unos 209.000 personas. Uno tiene que entender que en un país desigual como el nuestro uno se impresiona con las cifras, Claro. Sí. Porque es tan desigual que cuando tú vas a hacer un impuesto como este, son 200.000 personas, o sea, son unos 3 estadios nacionales, más o menos. O sea, es como que tú los podrías juntar ahí en un rincón, ¿ya? Claro. Lo otro, por ejemplo... bueno, el 97% de los contribuyentes mantendrán su carga tributaria, ¿no es cierto? 97%. O sea, no va a haber... Y el tema de los O sea, arriendos... pero escuchen este dato, por favor. El 97% de los contribuyentes no le va a afectar la no reforma le va a tributaria. afectar la reforma No, tributaria. no le afecta la reforma tributaria porque recuerden de que el Fondo Monetario Internacional era lo que recomendaba... O sea, directamente me refiero. O sea, Claro, no directamente, claro, pero el Fondo Monetario Internacional lo que recomendaba era subir los impuestos a los super ricos. Y ahí también hay otro, ¿no es cierto?, hay otro impuesto, mira, que interesante también esta cifra, dice 6.300 personas de alto patrimonio, porque hay un impuesto a la riqueza, ¿ya? Que también, ¿no es cierto?, se está incorporando, porque hay que entender también de que las personas que tienen muchos recursos, también van acumulando mucha riqueza y se va traspasando de generación en generación y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, son 6.300 personas, imagínate esto. Eso sí que es un pedacito del estadio nomás, en serio, es palco, ¿ya?
con domicilio o residencia en Chile por un patrimonio en el país, en el extranjero, que exceda los $5 millones. O sea, bueno, ahí no entramos ninguno de nosotros, ¿no es cierto? No sé, Entonces, yo no sé. no. Estoy rajuñando. Los profes sí, no, los profes. Claro. Oye, Entonces, es increíble esto de la cantidad de gente que... Pero cuidado con esto, con que menos vale más. Acuérdense, Sí. esta gente, sí, ¿no es cierto? Son pocos, pero tienen mucho poder, porque son dueños de los canales, de las grandes empresas, etcétera. No cualquier grupo, ¿no es cierto? oye, Denis Muñoz, muchas gracias por esta guía práctica de la reforma tributaria. Estamos en comunicación en cualquier minuto contigo, ¿ah? Bueno, llamó el dueño de la radio y dijo que teníamos que censurar porque estaba ahí hablando demasiado. Así que hasta aquí nomás llega la entrevista, Denis. Bueno, menos vale más. No te vamos a poder seguir invitando, lo lamentamos mucho. Nos llamó el señor Luxich, dijo que estaba a punto de comprar RDI, entonces no se va a poder seguir entrevistando a Denis Muñoz. Bueno, pero se ganará el corazón del 97%. Exactamente. Claro. Bueno. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Buena Denis. semana. Gracias. Cuídense. Chao, chao.